Ahí arrancamos. Segundo microtaller en vivo de la quinta edición. Hoy estamos con Silvina Bellini, que es coordinadora de una de las áreas del CEDIT. Ella es profesora de letras, especialista en educación y nuevas tecnologías por la Flaxo. Y hoy nos trae un microtaller que se llama Foros y tareas, actividades de aprendizaje en Moodle. Ahora sí te doy la palabra. Bueno, gracias Flor. Bueno, buen día. Bueno, nuevamente gracias a todos por sumarse y también les agradecemos estos minutos de espera. Sabemos que bueno, el tiempo es muy valioso, sobre todo a la mañana, donde por ahí convergen la mayor cantidad de las actividades, así que bueno, nuevamente gracias por sumarse a este espacio de encuentro. Bueno, la preocupación que le da origen a este taller, que lo hemos pensado y conversado bueno, con Florencia, con Ana, con Mechi, que anda por ahí conectada, por ahí decíamos que quizás los foros y las tareas son tipos de actividades que son muy comunes y las más frecuentes, las que más se utilizan, como las más viejas, podríamos decir, pero no dejan igualmente de ser actividades que tienen su potencialidad y que en definitiva, o que finalmente, todos los quienes somos docentes o tutores, o transitamos por ambientes virtuales, recurrimos a este tipo de actividades, justamente porque nos garantizan un espacio donde los estudiantes y los docentes pueden encontrarse y finalmente pueden también intercambiar producciones. La idea que va a atravesar este espacio, este taller, tiene que ver con cómo se genera, cómo se construye, cómo se diseña el diálogo y la interacción con los estudiantes en los ambientes virtuales de enseñanza. En primer lugar, esto en primer lugar, y en segundo lugar, el diseño de estos dos tipos puntuales de actividad de aprendizaje, que son recursos básicos de la plataforma Moodle, como lo son el foro y la tarea. En los últimos años bueno, hemos todos participado de muchísimos encuentros, videoconferencias por distintos tipos, y hay muchas frases que se repiten. Una frase que todos la hemos escuchado y la hemos dicho es: estás muteado, cuando alguien quiere tomar la palabra, pero finalmente no puede hacerlo porque está silenciado. Entonces, bueno, yo por ahí tratando de pensar si esta frase de estás muteado tiene tal vez su correlato en el espacio del ambiente virtual. Sí, generalmente los docentes tendemos o solemos habilitar el espacio de la palabra para el otro, y entonces ahí, bueno, recupero un poco el valor y la importancia de la utilización de los foros como espacio de encuentro, como espacio de diálogo, como espacio de convergencia, y finalmente como el espacio donde vive o donde habita la palabra. Y otra frase que también quería traer para abrir este taller, es una frase que le escuché a un docente en un curso en el que trabajamos con Florencia para otra universidad, y una docente dijo: yo habilito todos los foros, pero a mí nadie me habla. Ella tiró esa frase: a mí nadie me habla. Entonces, bueno, nosotras le empezamos a preguntar: ¿y qué haces vos para que los estudiantes te hablen? ¿Y qué les preguntás? ¿O cómo se inicia el diálogo con los estudiantes? Y entonces ahí la docente se quedó como medio pensando y dijo: ajá, por ahí viene la cosa. Entonces, tal vez no es tan sencillo, no basta solamente con habilitar o con abrir un foro, sino que hay que ver o hay que pensar cómo diseñamos la comunicación y qué esperamos que suceda en ese espacio de intercambios. Y finalmente tenemos siempre la pregunta de qué hacemos cuando el silencio reina en el espacio virtual. ¿Cómo hacemos para alentar la participación? ¿Cómo podemos hacer para que suceda esa comunicación o esa interacción? También solemos encontrarnos con una suerte de conversación o comunicación unilateral, cuando es solamente el docente el que está ahí participando o interviniendo, o cuando hay muy poquitas participaciones. Y también nos suele pasar, y esto tiene que ver con cómo diseñamos tal vez las consignas, o cómo pensamos o prevemos los tipos de interacción, que muchas veces, sobre todo el espacio de los foros, se terminan convirtiendo solamente en un buzón de entregas de una actividad, donde simplemente el alumno entra una sola vez para ver la consigna,
colgar una respuesta, que puede ser un archivo o simplemente un texto, y ahí el foro deja de ser ese espacio público y ese espacio social, y se convierte, como decía, simplemente en un buzón, en un espacio para entregar algo, para colgar algo. Buscando por ahí el sentido y el origen de los foros, bueno, el foro remite al foro romano, que era un espacio social, un espacio público donde podían encontrarse todas las voces, todas las opiniones, era el espacio de la discusión, el espacio básicamente de lo público y del intercambio, y ese es quizás el sentido que yo quisiera recuperar para este taller de hoy. Bueno, voy a acompañar esta presentación con una pequeña presentación que preparé para ir organizando el recorrido que les propongo para hoy. Y bueno, y vamos a comenzar entonces. Me dicen, por favor, si no se ve bien. Bueno, entonces comenzamos recuperando algunas características o algunas cuestiones que tienen que ver con los foros. Bueno, en primer lugar, es un tipo de actividad asincrónica. Esto quiere decir que no es necesaria la intervención o la participación en un mismo momento de las personas que vayan a intervenir o a interactuar en esta actividad. Este es un gran potencial que tienen los foros, que no necesitamos compartir un mismo tiempo. Esto lleva de la mano, o esto conlleva, justamente una de las características que quizás yo considero una de las más importantes, que es la posibilidad de mirar antes de intercambiar. Y la etiqueté de esta manera. Es un espacio donde yo puedo pasar y mirar qué es lo que está sucediendo y no necesariamente interactuar. Esto nos ofrece un tiempo para poder leer las intervenciones, para leer las consignas, para ver el tipo de participaciones o lo que se espera, para elaborar los pensamientos, para construir ideas, finalmente para escribir y poder compartir esas ideas. En segundo lugar, en lugar de la palabra escrita, también se propone el espacio de los foros como un lugar donde se juega, donde se experimenta y donde se llevan a cabo experiencias a través de la palabra. No solamente por el diálogo que se propone, por la interacción que se propone, sino también por el tipo de producciones escritas que se espera o se favorece que los estudiantes realicen o generen. Sabemos que, bueno, un espacio de un foro en un ambiente virtual va a esperar un tipo de escritura académica, entonces también es un espacio donde los estudiantes pueden ensayar estos tipos de producciones escriturarias. Bueno, en segundo lugar, recupero esta idea de encuentro como lugar de reunión, como lugar de debate, como lugar de conversación. No necesariamente un foro requiere la entrega de una actividad, o un foro se va a utilizar para evaluar un aprendizaje o para evaluar un determinado tema o un recorrido, sino que también puede proponerse como un espacio para el intercambio, para el encuentro, para el reconocimiento de los participantes y de los estudiantes. Y esto está enlazado con esta cuarta característica que quería traer para hoy, que es la de la posibilidad que tienen los foros de generar vínculos entre los estudiantes, y que sabemos que esta es una de las cuestiones más importantes, sobre todo cuando pensamos en las propuestas que se realizan totalmente a distancia, o también en las propuestas virtualizadas, y también en las propuestas que combinan algunas de estas posibilidades. Favorecer la generación de vínculos, sabemos hoy en día, no es necesario quizá detenernos tanto, y sobre todo después de la pandemia es importantísimo, porque del otro lado sabemos que hay personas, no son solamente estudiantes en un listado, sino que son personas quienes se encuentran detrás de esa pantalla. Entonces, a mí me parece importante destacar esta cuestión de la singularidad que tiene que tener la propuesta para generar los vínculos, pero no solamente los vínculos pedagógicos, que son muy necesarios, porque estamos hablando de sujetos del aprendizaje, pero vínculos subjetivos, si se quiere,
para mencionarlos de alguna manera. Vínculos interpersonales, generar grupos, generar espacios de diálogo, de encuentro. Cuando estaba armando la presentación, estaba pensando qué icono puedo elegir para representar esto de los vínculos, y elegí las tacitas de café porque me parece que quizás también podemos pensar como el lugar del cruce, del encuentro, la reunión que habilita la charla, que habilita la conversación. Entonces, bueno, estas son quizás las ideas más fuertes que quería destacar en relación con el sentido de los foros, antes de pasar quizás a pensar en los tipos de foros y cómo se configuran a nivel técnico, que también es una cuestión que no tenemos que dejar de lado, pero es importante pensar en cuál es el sentido que le damos a este tipo de actividades. Por eso elegí también calificarlas con esto de viejo recurso, pero numerosas posibilidades, y por eso también elegí traer este recurso para este encuentro de hoy. Bueno, avanzamos un poquito más. Entonces, bueno, acá la idea de la consigna que se plantea en ese espacio de foro, en ese espacio de intercambio. Como decía al principio, no basta con abrir un foro para que el diálogo o la interacción acontezcan. Esta profe de Jujuy que decía que abría todos los foros, pero que a ella nadie le hablaba. Tenemos que pensar buenas consignas, qué es lo que se espera que el estudiante realice, y cómo voy yo a alentar ese diálogo o esa conversación que debe suceder. Que es un diálogo que se tiene que dar entre los participantes y los docentes, los participantes estudiantes, por supuesto, los estudiantes entre sí. También un diálogo que se espera que suceda con el asunto de ese foro o con el tema disciplinar, el contenido de la asignatura que se está trabajando. Y también diálogos a nivel de los aportes teóricos con los que se esté trabajando, porque finalmente nos encontramos quizás con intervenciones vacías de contenido, que simplemente se limitan a repetir en forma quizás incluso textual una cita o un aporte bibliográfico. Entonces también pensar qué tipos de consignas proponemos cuando generamos los espacios de los foros para generar que las producciones sean potentes, que sean enriquecedoras a los fines que las hemos diseñado. Y en este sentido también es importante pensar cuáles son esas pautas de trabajo que nosotros vamos a proponer a los estudiantes. Anticipar quizás qué es lo que se espera que se haga, los tiempos de trabajo, y también los modos y las formas en los que esas intervenciones serán evaluadas. Bueno, avanzamos un poquitito más y vamos a detenernos un poco en los tipos de foro que encontramos en los ambientes virtuales de Moodle. En general, en las instalaciones que tenemos en la red de virtualización pedagógica de la UNL, van a encontrar que los tipos de foros que se encuentran, igual que en general con todas las actividades y recursos que se encuentran en las instalaciones de las plataformas, son similares, ¿sí? Quizás en algunas plataformas, por el tipo de disciplina, van a encontrar algunas diferencias en algunos complementos, pero en general los tipos de foros son similares y son iguales. En primer lugar, el foro de anuncios, ya en un ratito se los muestro bien cómo configurar. El foro de anuncios es el único tipo de foros que no permite la interacción. Es el foro que se crea por defecto cuando se genera un ambiente virtual, y es el que encontramos en la parte superior del aula, con este mismo nombre: anuncios, avisos, o cartelera de anuncios, también de acuerdo a cómo se ha configurado por el docente. Es una cartelera, es esa pizarra que por ahí nos encontramos en la entrada o en la parte principal de la facultad cuando vamos a clases, donde están todos los avisos del curso o los avisos del aula. Como les decía, es el único tipo de foro que no permite la interacción. Es únicamente el docente o el tutor docente quien tiene los permisos para hacer las intervenciones en este tipo de foros. Y justamente tiene que ver con que se pueda gestionar la comunicación y la organización de los tiempos y de las actividades al interior del aula. Y por eso es un tipo de foro que no permite que otras personas respondan o generen algún hilo de debate dentro de este tipo de foros.
Sí, los tipos de foros que permiten la intervención y la participación de los estudiantes y de otra persona que no sea quien generó el foro, son el foro de uso general, el foro de debate sencillo, el foro pregunta y respuesta, que está indicado con PIR, y el foro de cada persona plantea un tema. Hay otro tipo de foro, que es el foro que se visualiza temas en formato de blog, que no lo incluí en la presentación porque ahí estuve mirando que quizás en algunas instalaciones no está instalado y no se usa frecuentemente, pero la visualización es general al foro de uso general cuando nosotros seleccionamos ver el tema en las respuestas ordenadas en forma temporal, ¿sí? O sea que es un tipo el tipo de visualización está quizás comprendida en el foro de uso general, que como su nombre lo indica es el más general de todos. Ya les voy a mostrar ejemplos. El foro de uso general es un foro que es abierto, es decir, que permite que cada participante del aula virtual pueda abrir un nuevo hilo dentro de la conversación que sea generada. Es suficiente con que el docente cree o habilite este foro de uso general para que luego los estudiantes o los demás participantes puedan generar nuevos hilos. Además de generar nuevos hilos, a los que deben indicar con un nombre o con un tema determinado, también los participantes pueden intervenir en los otros hilos o en los otros temas creados por el resto de los participantes. El foro de debate sencillo es un foro que permite justamente un debate que se da dentro del mismo espacio, en un único hilo, donde los participantes pueden intervenir respondiendo a siempre las intervenciones anteriores o a la intervención inicial que da origen a ese debate. El foro de preguntas y respuestas, para caracterizarlo rápidamente, es un foro que es muy similar al de debate sencillo, pero tiene una diferencia, que es que permite que la persona que va a intervenir solamente pueda leer las participaciones del resto una vez que haya incluido la suya. Este tipo de foros en realidad nos permite jugar un poco con la consigna, porque acá se pierde un poco esto que yo leía hoy de anticipar y reflexionar antes de intervenir, sino que acá me obliga a construir una idea y generar mi participación antes de poder hacer la intervención. Y bueno, y finalmente el foro de cada persona plantea un tema. Como les decía, es un foro que es muy similar al foro de uso general, pero no es tan abierto como el foro de uso general. Cada persona puede plantear un tema y para iniciar el debate sobre ese único tema, ¿sí? Ahí se pueden también jugar con algunas configuraciones y con algunas consignas para orientar las participaciones. Bueno, una cuestión que es importante que aclaremos es que todos los foros, bueno, salvo el de anuncios, se pueden calificar, o sea que son actividades que pueden ser calificables y donde se pueden utilizar todos los tipos de escalas que tenemos predeterminadas o configuradas en el ambiente virtual. Es decir, que podemos registrar la participación de los estudiantes o evaluar también o emitir una valoración sobre el tipo de respuesta que el estudiante o que el participante haya realizado en ese foro. Bueno. Avanzamos un poquito en ejemplos. A ver si me pasa la página. Bueno, van a ver que mis ejemplos son bastante autorreferenciales, porque son todos ejemplos que he tomado de ambientes en los que participo como docente o como tutora. No sé si hasta acá quieren hacer alguna pregunta o hay algún comentario. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla unos minutitos. No sé si quieren por ahí hacer alguna consulta o algún comentario antes de ver los ejemplos, y también vamos a avanzar un poquito mostrando la configuración de los foros. El chat está tranquilo, así que si alguien quiere abrir el micrófono, algunos se incorporarán un poquito más tarde. Está bien. Quizás la pregunta que me gustaría hacerles es si a ustedes les ha pasado de generar tal vez un espacio de conversación o habilitar un espacio donde se espera que suceda un debate o un intercambio de ideas,
y si les ha pasado que los estudiantes no participaban. Esa es la pregunta que me gustaría hacerles. María de Los Ángeles, ahí levantó la mano. Dina también. ¿Qué tal? Hola, buen día. Buenos días. Quizás ahora lo pensamos distinto. Generalmente pongo el foro de consultas. Entonces generalmente no se genera un intercambio, digamos, no hay una consigna clara de parte de los docentes o tutores, entonces no interactúan y generalmente la consulta incluso te la mandan por mail, por el servicio de mensajería interna y Sí. no por el foro. Sí, 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 es muy común eso. También que dupliquen las consultas porque quizás no leen la consulta que otra persona realizó, eso es una cuestión que sucede bastante. Hay quizás la estrategia que podemos tomar cuando habilitamos un foro de consultas. Son consultas generales, son consultas sobre un trabajo práctico, son consultas sobre un tema determinado, sobre la organización del aula virtual, sobre la planificación de la materia. Quizás la recomendación que podemos hacer a esta altura y por ahí con un poco de camino recorrido es ser bien precisos con qué tipos de consultas esperamos que presenten los estudiantes en ese foro que habilitamos de consultas. Y si vemos que las consultas no suceden, podemos empezar ese intercambio nosotros. Estamos transitando el tema, el primer tema de la materia. ¿Leyeron tal texto? ¿Qué les pareció el texto? ¿Les generó alguna dificultad? ¿Les gustaría recuperar algún concepto que les haya parecido potente? Quizás pensar ahí cuál puede ser la mejor estrategia para que ese foro de consulta tenga un poco más de vida, si se quiere. Y la otra, que decía María de Los Ángeles, no consultan a través del foro, pero sí mandan la consulta por el espacio de la mensajería interna o por mails. Ahí la estrategia que podemos considerar es decirles, te invito a que subas esta consulta al espacio de los foros, así tus compañeros pueden enriquecerse con estas respuestas. Darle la respuesta también, por supuesto, porque el alumno consulta por una vía de consulta válida, entonces también vale darle la respuesta por ese espacio, pero reencauzar las respuestas hacia por ahí los lugares donde nosotros queremos que los estudiantes circulen o transiten, no está de más. Es una práctica que lleva mucho tiempo, porque tenemos que tomarnos mucho tiempo para responder las consultas. También las consultas que se repiten, quizás cómo hacemos para recuperarlas cuando alguien nos vuelve a preguntar algo que ya explicamos. Bueno, invitarlos a leer el otro hilo, leerse entre los compañeros. Por ahí también uno a veces juega con el tema de los tiempos, porque tenemos muy poquito tiempo para responder, o quizás tenemos muchas consultas, y también sabemos que los estudiantes no tienen tampoco tanto tiempo, tienen que organizarse. Así que bueno, pensar por ahí cuál es la mejor estrategia. Dina había levantado la mano también. Sí. ¿Cómo andás, Dina? Buen día. ¿Cómo estás? En realidad me fuiste más o menos respondiendo mis inquietudes. Yo tengo cursos con gente que está trabajando en general, entonces es un foro que no me funciona y queda ahí. Así que voy a probar lo que vos me decías, lo que decías recién, de hacerlo más específico. A lo mejor yo también, igual que Ángeles, ¿no? Pongo consultas generales en cada unidad o en cada tema que voy dando, pero voy a probar de esa otra manera a ver qué onda, a ver qué sale. Sí, sí, tiene también un poco que ver con el tiempo, te decía, porque Con por el ahí tiempo, a claro. veces la realidad es que no tenemos mucho tiempo y decimos, bueno, ya está disponible el espacio para que hagan las consultas y quizás, bueno, confiamos en que los estudiantes van a ir a ese espacio, pero bueno, sabemos que la interacción no sucede por sí misma. Es un tema que a mí, bueno, yo soy profesora de letras, a mí me preocupa muchísimo cómo sucede la interacción y cómo se generan los intercambios y finalmente cómo nos comunicamos con los estudiantes y cómo también los estudiantes se comunican. Así que también eso, y quizás otra recomendación es pensar el tono en el que generamos estos espacios, porque también muchas veces quizás dejamos una consigna o un mensaje cortito donde dice, acá pueden compartir sus consultas. Pero por ahí, si nos tomamos también un poco de tiempo para elegir el tono en el que hacemos esta invitación, saludar a los estudiantes, interpelarlos,
convidarlos, invitarlos a que se acerquen a este espacio de encuentro. Eso también es una estrategia que realmente nos sirve mucho. Y también recuperar el lugar y el espacio de la pregunta, el cómo andan, cómo están, qué está sucediendo, qué están leyendo, qué está pasando. No está de más tampoco darnos estos espacios para hacer estas preguntas en los ambientes virtuales, que son preguntas que invitan al intercambio, invitan a la charla, si se quiere. Y como decía hoy, también contribuyen a esto de la generación de los vínculos que son tan necesarios. Había otra mano levantada, veo que está Karen, pero yo había visto, no sé si María, ¿querés compartir tu pregunta o tu comentario? Sí, yo no tengo mucha experiencia, pero por ahí estoy en una materia en la Tecnicatura Apícola que es virtual, y lo que hacemos es siempre buscar esto que decías, Silvina, de la pregunta, que ellos tengan algo que yo le esté consultando y que que estoy esperando una respuesta. Y después en la respuesta de ellos, yo siempre hago una respuesta personalizada, que la ven todos, pero como que nos tomamos ese trabajito, somos dos profes, entonces nos vamos dividiendo un poco las cosas, y nos tomamos ese trabajito y decir, qué bueno esto que me estás contando, lo ve, es como ir dándole una seguidilla, y nos ha pasado de que como que no se activaban en las respuestas en el foro, entonces íbamos haciendo como otras pequeñas intervenciones de repreguntas, siempre con las repreguntas, como poniéndolos en situación de que estoy esperando de ellos una respuesta. Y funcionó. Sí, sí, esto que decís es súper importante. No solamente la calidad de las intervenciones que vamos a realizar, sino también el ritmo y la intensidad de esas intervenciones. Y elegir el momento justo, cuando vemos que nada está pasando o que todo está pasando. A veces nos ha pasado, personalmente me ha sucedido muchísimas veces, que habilitamos un foro y no esperamos que dentro de, no sé, 24 horas haya un aluvión de intervenciones, pero quizás volvemos a ingresar al aula virtual y decimos, ¿qué pasó? Hay muchísimas intervenciones, y ahí, ¿qué hacemos? Tenemos que tomarnos el tiempo para quizás recuperar cada una de esas intervenciones. También porque es importante para el que está del otro lado saber que eso que compartió, eso que elaboró, eso que le llevó tiempo producir, llegó al otro, y que ese otro lo toma y lo recupera de alguna manera. Entonces, esto es importantísimo, de tomarnos quizás un tiempo para recuperar las ideas, para la repregunta, o para responder también las intervenciones, y también, ¿por qué no?, reencauzar el diálogo o la discusión cuando también vemos que se va para otro lado. Lo más feo que puede pasar es que suceda todo un diálogo, una interacción entre los estudiantes, y la voz del docente no aparezca. Quizás, por ejemplo, lo pongo en un ejemplo, un espacio de presentaciones de los estudiantes, es central que el docente aparezca también, dándoles la bienvenida o recuperando elementos de esas presentaciones, porque quizás también es como habilitar un espacio, y bueno, que suceda todo, y en algún momento lo voy a recuperar. Entonces, importante la medida justa de la intervención, la moderación, el espacio de la pregunta y la repregunta, el recuperar las ideas. Es importante darle espacio a los estudiantes, a la voz de las estudiantes, porque finalmente estamos pensando en generar una experiencia de aprendizaje, y queremos que esa experiencia de aprendizaje sea de la mejor posible. Y cuando no hay diálogo, tampoco hay construcción, y si no hay construcciones, tampoco suceden los aprendizajes finalmente. Karen también había levantado la mano, no sé si querés compartir alguna idea antes que continuemos. Solamente decir que nosotros todo el tema del aula virtual o el entorno virtual lo iniciamos con la pandemia. Nosotros éramos 100% presenciales acá en la Facultad de Química en la materia nuestra, así que siempre nos manejamos así. Cuando viene la virtualidad nos tuvimos que acomodar con eso, y la verdad que el foro es una cosa que tal vez por no conocer del todo las herramientas, pero no lo usábamos nunca, porque lo que era avisos, lo colgábamos en la parte de avisos, como en muchas fechas de parciales y cambios y cosas, yo paro, no paro. Y el tema del foro, alguna vez algún alumno preguntó, pero realmente a nosotros nos resulta mucho más fácil poner un día de consulta, hablando de consulta del tema, ¿no es cierto?, de un tema en particular de clases o que ellos tengan, porque lo otro lo colgamos todo, digamos, en los avisos.
Y la verdad que a mí no me resultó práctico, porque estar contestando una por una las preguntas, viendo si van a entender o no lo que uno escribe, si es lo que uno les escribe realmente lo que ellos quieren saber, es muy complicado. Uno pierde mucho tiempo, digamos, y a lo mejor es la misma consulta para otros chicos que le dicen, ah, no, bueno, yo le contesté. Entonces realmente a nosotros, desde ese lado, nos conviene siempre, y apelamos y recurrimos a la consulta presencial, poniendo un día, una hora, qué sé yo. En realidad el foro no lo uso. Sí, también tiene que ver con el tipo de experiencia que uno está pensando y cómo ha diseñado también las Claro, actividades. El caso quizás de las propuestas que se virtualizaron en el contexto de pandemia es un caso muy particular, porque también nos encontramos en una situación que antes no habíamos atravesado, entonces bueno, fuimos resolviendo de distintas maneras. En el caso de las propuestas que son completamente virtuales, quizás estos espacios sincrónicos de intercambio no son tan seguidos, no son tan frecuentes, y también tenemos que pensar que no todos los estudiantes tienen la posibilidad de coincidir en esos espacios sincrónicos que muchas veces proponemos. Quizás pensar que el foro, puntualmente el espacio de avisos o de anuncios, es un espacio que siempre está disponible y donde siempre pueden acceder a esa información. Y esto de la sincronía genera esa ventaja de que, como decía hoy yo, es la cartelera donde está colgado el anuncio y yo puedo ir a leerlo cuando quiero y cuando lo necesito. Una ventaja que tiene a nivel operativo el foro de anuncios es que es un foro que genera notificaciones automáticas que le llegan al estudiante sí o sí por cada anuncio que yo realizo. Entonces ahí también nos aseguramos que hay una doble comunicación con el estudiante. Por un lado, ese aviso que queda publicado en el aula virtual, pero también ese mail que se genera por el sistema y que le llega al estudiante todos los días a las 5 de la tarde, de acuerdo a cómo está configurado Moodle en la red de UNL, ¿sí? Entonces también ahí tenemos asegurado una doble vía de comunicación. Ah, Bueno, o sea, para disculpa, retomar. o sea, a los chicos les llega no solo cuando uno cuelga en la parte de avisos, les llega un correo, o sea, si ellos, Sí, porque vinieron algunos diciendo, ay, yo no lo vi, o no me se enteré, o no generan miré, notificaciones les automáticas llega todo, con el que resumen. Ah, llegan todos los días, una notificación por cada viste cómo publicación. nos llega a nosotros. Ajá. Exacto, que se realiza, les decía, a las 17 horas, porque de esa manera está configurada la red de ambientes. O sea que ahí Ah, se bárbaro. garantizan que se genere una notificación. Nosotros, por Eh, ejemplo, pensamos, sí, No, te iba a hacer una pregunta respecto a lo que estábamos charlando. En el caso de estas preguntas frecuentes, ¿eso entra podría armarse en un foro o lo armamos? No, se arma como un contenido dentro del aula, porque respondiendo a lo que decía Karen, de pronto hay ajá. preguntas que siempre son las mismas, ahí concentramos todo con un Sí, se podría pensar concentrados en un foro de uso foro. general donde tengas un hilo o un tema para cada pregunta frecuente. De hecho, el nombre de cada hilo puede ser la pregunta y van a encontrar los estudiantes la respuesta o ampliaciones a esa respuesta. Ahí sí, lo que hay que anticipar es que al abrirlo o al configurarlo en forma de foro, pueden intervenir los estudiantes, o sea que van a hacer más preguntas dentro de cada hilo y también pueden generar otros hilos repitiendo las mismas preguntas. Pero bueno, ahí nuevamente hay que pensar cómo estructuramos la consigna y las pautas de participación en ese espacio. Es un espacio que es realmente muy funcional, tener habilitado un espacio de consultas o de preguntas frecuentes, porque ya a nosotros nos ahorra muchísimo tiempo respondiendo preguntas en forma particular, las que vamos a recibir por mail, las que vamos a recibir en la videoconferencia. Entonces, quizás para ordenar un poco las respuestas, pautamos esas vías de acceso a la información, ¿sí? Se pautan cuando uno presenta la materia y cuando uno presenta la organización del aula virtual. Los foros van a funcionar para consultas, para avisos y para actividades, y los van a encontrar distribuidos en el aula virtual en distintos espacios del aula. Es muy funcional, realmente es muy funcional. De hecho, por ejemplo, los espacios de comunicación institucional, tanto los ambientes de atención al aspirante y estudiante y los de coordinación académica, usan mucho este tipo de foros de uso general para anticipar preguntas que son frecuentes de los estudiantes y ya están creados esos hilos con esos temas. Entonces el estudiante ya sabe que puede encontrar ahí la información. ¿Sí?
Exacto. Gracias. Por ahí, este tipo de estrategias sirve más con fines de organizar u operativos a nivel del funcionamiento del aula virtual y también de cómo se organiza la asignatura, pero también podrían pensarse para el desarrollo de distintos temas, ¿sí? Así que bueno, muy buenas las preguntas, gracias, porque nos anticipamos un poquito en los desarrollos, pero bueno, gracias por compartir sus preocupaciones y sus preguntas. Vuelvo un poquito a la presentación, así les comparto algunos ejemplos, y después les muestro rápidamente algunas cuestiones de la configuración. Bueno, entonces este es un ejemplo de un foro de avisos. Les decía que solamente es el docente quien puede hacer las publicaciones, el foro de avisos, el foro de carteleras, donde se realizan todos los anuncios, que en general nos sirve para organizar los tiempos del aula virtual, los tiempos del curso. Fíjense que se visualiza, bueno, en forma descendente, temporalmente están organizados, el que está más abajo es el más viejo. Nos sirve también para marcar los tiempos de la cursada. Fíjense, el primer anuncio es el inicio del curso. Fíjense las fechas, ¿sí? Las intervenciones se pueden ir dando también con espacio de días. Sobre todo los primeros días, cuando inicia una actividad académica, nosotros tenemos que asegurarnos que los estudiantes ingresen al aula, que vean el programa, que vean quizás las primeras consignas. Entonces ahí este espacio nos sirve mucho para alentar eso, justamente, de entrar al aula virtual, recorrer el aula virtual y ver qué está pasando, qué se espera que haga estos primeros días. Las invitaciones a las presentaciones, por ejemplo, bueno, acá teníamos encuentros sincrónicos, más adelante los invitamos a hacer recorridos de lecturas y algunas pequeñas actividades en el aula virtual. Muestro otro ejemplo que capturé de otra aula. En este caso es un foro de uso general. Este foro lo tomé de una asignatura en la que comparto el espacio con Florencia. Es un foro que está creado con la finalidad de compartir consultas por parte de los estudiantes, ¿sí? Los estudiantes son de un ciclo de licenciatura de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Fíjense que nosotras, ¿cuál fue la estrategia que genera este foro? Dejarle un pequeño mensaje donde los invitamos a compartir las inquietudes en relación con la materia, con la bibliografía y con las actividades. Es un foro totalmente general, consultas generales. Y sí, se fueron habilitando, se fueron disparando preguntas o debates por parte de los estudiantes. Ahí quizás orientar un poco con cómo se nombran esos hilos o los debates, es un poco la recomendación sobre la que hay que trabajar mucho con los estudiantes, porque los estudiantes tienden a denominar todos los foros como consulta, fecha de entrega, proyecto, tema 1, lectura, y quizás esas denominaciones tan genéricas no son orientativas para el resto de los estudiantes, entonces ahí sucede esto que decía hoy de que se reiteran mucho las preguntas. Entonces, bueno, ahí la estrategia que podemos darnos es recuperar esta cuestión de indicarles a los alumnos, orientarlos cómo denominar los temas cuando van a hacer la consulta. Igual sabemos que después hacen lo que quieren los estudiantes, esto no es una novedad. Incluso también sucede que los estudiantes denominan el hilo donde van a hacer la consulta con su propio nombre, para identificar qué es su consulta, pero bueno, ahí hay que trabajar mucho con estas cuestiones de cómo generar estos espacios de intercambio y de comunicación, y nuevamente también ver cuándo es necesario que intervenga el docente o el tutor. Bueno, otro ejemplo que traje para compartirles, este también es un foro de uso general, que yo le denominé postas, porque bueno, justamente la consigna que habíamos propuesto a los estudiantes, esta es una actividad que se realizaba en el curso introductorio de la modalidad de distancia de estudios universitarios y tecnologías, y la consigna era explorar las redes y las web de las unidades académicas y los espacios virtuales de la comunidad UNL. Entonces cada estudiante tenía que elegir un tema de debate y en función de ese tema
tenía que compartir una información determinada e invitar al siguiente estudiante a compartir una información que respondiera a una pregunta que se dejaba planteada sobre el final. Era más o menos una actividad para explorar, una actividad exploratoria, pero que también requiere que los estudiantes reflexionen y produzcan, y elijan también en qué momento participar. Los temas de debate los generábamos los tutores docentes, que en este caso, fíjense que eran temas bastante amplios, UNL virtual, la Facultad de Ciencias Médicas, bueno, en el caso que tomé eran alumnos justamente de esta facultad, la comunidad académica, y otro tema que se había elegido era bienestar. Entonces tenían que buscar información referida a esos temas y compartir una pequeña pieza e invitar al siguiente estudiante a buscar otra información relacionada con ese tema. Bueno, es un tipo de actividad que demanda tiempo para los tutores docentes, porque también tenemos que ponernos a leer y tenemos que ponernos en esa situación de explorar los recursos que los mismos estudiantes están explorando. Pero realmente es una actividad que les enriqueció mucho y que también les ayuda a desarrollar otro tipo de habilidades y competencias, como ser el leerse mutuamente, el seleccionar y buscar información en las redes, que esa es una de las competencias más importantes hoy en día, si pensamos en términos de habilidades para los espacios virtuales, el hecho de buscar información, seleccionarla, reelaborar información, compartirla, pone en juego otras habilidades, como decía, más allá de ese contenido que estamos buscando que los alumnos aprendan o del que se apropien. Así que bueno, había elegido esta actividad porque me pareció interesante en ese sentido. Otro ejemplo de foro, que también a través del foro de uso general, que como ven, se le puede dar distintos tipos de usos, o sea, se nos pueden ocurrir distintos tipos de actividades, y la verdad que el límite lo pone nuestra creatividad y los límites que nosotros también tengamos en cuanto al tiempo y a las posibilidades en cuanto al desarrollo de la asignatura. En este caso, el foro de uso general lo utilizamos para construir una bitácora de recursos en línea, y la consigna implicaba que cada estudiante buscara un recurso justamente o una plataforma en línea, organizara o desarrollara una suerte de caracterización de ese recurso y generara un nuevo tema de debate dentro del foro donde compartiera esa caracterización. Es decir, que cada estudiante tenía que hacer sí o sí una intervención en el foro, compartiendo esos hallazgos. Lo que queda construido realmente es un espacio donde se pueden visualizar una serie de recursos, justamente que le hemos denominado bitácora, y que también queda disponible para los estudiantes dentro del espacio del aula virtual. Y también, bueno, para darle una vuelta de tuerca a esta consigna, les habíamos invitado a los participantes a que también lean las demás participaciones para que no se repitieran en relación con los que ya se habían realizado. Y esta fue una actividad que a nosotras también nos sirvió para luego construir otro recurso donde lo que hicimos fue reunir todos estos recursos compartidos para que también quede esa bitácora armada para que puedan acceder los alumnos a las aplicaciones que compartieron y que exploraron. Y por supuesto también es una actividad que se calificó y que se evaluó en el marco de la asignatura en la que se desarrolló. Bueno, vamos un poquitito más rápido. El foro de debate es sencillo. Como les decía hoy, es un debate que se da en el mismo espacio del foro. Acá no se disparan distintos hilos o temas, sino que todas las respuestas se van a ver organizadas dentro de ese mismo espacio. Y es el foro de debate que por excelencia elegimos para el espacio de las presentaciones que realizamos en el aula virtual. Y ahí la idea siempre es jugar con el tipo de consigna que dejamos para los estudiantes o para los participantes. En las presentaciones uno en general cuenta un poco de sus recorridos académicos, de sus recorridos laborales, cuenta un poquito también de su persona, pero también hay otras cosas que podemos ir anticipando. En este caso, bueno, creo que este foro es del curso de Estudios Universitarios y Tecnologías, y bueno, los invitamos a los alumnos
a que se presenten con su nombre, su lugar de residencia, sus estudios previos y cómo se enteraron de esta carrera. Este foro fue uno de los primeros espacios donde los estudiantes se encontraron con el resto de cursantes de la misma carrera. Entonces, fíjense qué potente que es que acá puedan contar cómo conocieron la carrera que están cursando, cómo llegaron a hacer esta carrera, cómo llegaron a la universidad y también de qué lugar se están conectando. Bueno, ustedes saben que los alumnos que estudian en la modalidad a distancia de UNL virtual estudian desde distintos lugares del país. Entonces también contribuye a esta generación de los vínculos y a esta construcción de comunidad virtual de aprendizaje, el hecho de contar de dónde es cada uno y de que nos empecemos a conocer y a reconocer dentro del espacio del ambiente virtual. A los foros de presentaciones se les pueden dar todas las vueltas de tuerca que a ustedes se les ocurran. Se pueden presentar a través de un texto, a través de una foto personal, a través de una foto de su lugar de trabajo, a través de una foto de algo que sientan que los represente, palabras que lo representen, nubes de palabras, relatos, lecturas. Hay muchísimas cosas que quizás podemos proponer dentro de un espacio de presentaciones, así que acá juega la creatividad que tengamos los docentes para pensar este tipo de espacios. Bueno, creo que me queda un ejemplo más, para no alargar tanto por ahí los casos, y antes de pasar quizás un poquito al tema de las tareas. Dentro del debate sencillo también elegí otro ejemplo. Se proponía un diálogo de experiencias, básicamente intercambios de ideas. Este caso lo tomé de un curso que se llama Diseño de la Enseñanza en Ambientes Virtuales Tecnopedagógicos, que bueno, es un curso que se está reeditando en este momento, y que empezó el año pasado, que tuvo 2 ediciones, y bueno, y hubo un momento en el que invitamos a los participantes, todos docentes, a volver sobre algunas preocupaciones o algunas preguntas que habían compartido en otro espacio de intercambio que se había generado con anterioridad, que era un muro de Padlet, y revisar a partir de algunos aportes y a partir ya de un recorrido de lecturas, esas preocupaciones y reelaborarlas, ya sí con una mirada más teórica, posicionada de otra manera, con una mirada más reflexiva. Y acá la vueltita también que le dimos a esta actividad es que les pusimos un límite a los estudiantes para que las respuestas sean solamente entre 200 y 250 palabras. Lo que tiene el foro es que permite generar un contador de palabras. Ustedes, no sé si se ve bien, pero en la parte de abajo de la consigna está el conteo de palabras que tiene esta intervención, 146 palabras. Entonces ahí se dio todo por ahí una discusión, y lo que generó más ruido, quizás, que está buenísimo también que suceda de esta manera, es cuántas palabras tengo para hacer mi participación, porque yo la redacté en otro lugar y me estoy pasando en 10 palabras. Profesora, ¿cómo hago? ¿La corto? ¿La dejo? ¿Cómo puedo jugar con esto para que mi intervención sea válida? Entonces ahí, bueno, pone en juego también ese poder de síntesis que pueden tener los estudiantes, ese poder de acotar o de centrar o recentrar una idea que presentamos en función de un tema determinado. Así que también, como les decía, podemos evaluar otras habilidades más allá de ese contenido que queremos evaluar. Finalmente, sobre el final de este curso, los docentes valoraron muchísimo este tipo de consignas de trabajo que propusimos, porque justamente eran desafíos para producir cosas que por ahí estamos tan acostumbrados a desarrollar de otra manera, que bueno, cuando nos cambian un poco la consigna o juegan un poco con eso, también nos sacan de ese lugar de comodidad, pero bueno, también nos generan una experiencia distinta y una experiencia nueva. Bueno, creo que no hay más ejemplos en relación con los foros. Voy a dejar de compartir un segundito, no me quiero extender tanto. Para cerrar un poquito, quizás algunas recomendaciones en relación con los foros. Hoy les decía, prestar mucha atención al planteo de las consignas, que sabemos que pueden facilitar el dinamismo y pueden brindar muchísimas posibilidades
de trabajo y de producción, pero ahí también podemos encontrarnos con intercambios que sean muy extensos, o por el contrario, con intercambios que sean muy cortos, muy acotados, muy breves, o exceso o abundancia de opiniones personales, cuando quizás lo importante era recuperar el aporte teórico, la reflexión teórica. También podemos encontrar escasas conceptualizaciones. Ahí recuperamos esta idea de la moderación, de la justa intervención, de la pregunta y la repregunta. Les decía, también podemos encontrar transcripciones textuales de los aportes bibliográficos, poco análisis, bueno, una nula apropiación quizás de esos contenidos que estamos intentando poner en juego. Se vuelven muy tediosas las lecturas también para los docentes, porque estamos leyendo algo que ya sabemos que está en los apuntes. Entonces ahí, bueno, es importantísimo jugar con la consigna, que es lo que estamos esperando que los estudiantes realicen. Quizás también la consigna no invita a que el estudiante reflexione o reelabore. Entonces, bueno, darnos ese espacio de tiempo para pensar qué es lo que estamos pidiendo o esperando que los alumnos realicen. Otra cuestión que quisiera recuperar para ir cerrando esto es los tiempos de la participación, cuántos van a ser los momentos en los que nosotros, los docentes, vamos a intervenir. Sabemos que es un espacio colectivo de construcción, pero tampoco es un espacio donde la voz del docente sea la única o autoritaria. Es un espacio que debe pensarse quizás también como un espacio horizontal de intercambio, y en ese sentido, el tono que elijamos, como decía hoy, también va a contribuir y va a alentar las participaciones de los estudiantes. Es muy importante pensar esto del tono de las participaciones, insisto mucho en eso, un tono que sea abierto, respetuoso, generalmente atento. Sabemos que quizás la palabra escrita uno la recibe, quizás, bueno, puede interpretarse de muchas maneras. Entonces, bueno, ser cuidadoso con cómo enunciamos, cómo nos dirigimos a los estudiantes. Recuperar el lugar de la pregunta, decía hoy, puede ser un espacio que interroga, que interpela, pero así como abrimos ese espacio de pregunta y de diálogo, también el docente tiene que ser quien cierre ese espacio. Un foro no puede quedar abierto hasta el infinito, salvo los espacios de consulta, por supuesto, pero un foro que tiene la finalidad de discutir un tópico disciplinar puntualmente tiene que tener necesariamente un cierre, ¿sí? Ese cierre, recuperar las producciones en forma de preguntas, en forma de síntesis, de análisis, de reflexiones. Es la estrategia que cada uno de nosotros se da también en el marco de la clase presencial, pero necesariamente tener en cuenta que estos espacios de diálogo que abrimos también tienen que tener un cierre, tienen que tener de alguna manera una finalización. Rápidamente les muestro, por las dudas, quizás temas de configuración del foro en el ambiente virtual. A ver si puedo elegir la pantalla. Bueno, ahí volvimos a la presentación. Un segundito, me disculpan. Estoy buscando. Ahí se visualiza un ambiente virtual. Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, justo el menú de compartir pantalla me tapa las opciones de la página. Bueno, este es una aula de prueba. Rápidamente les quiero mostrar la configuración de los foros. Por ahí por el chat pueden comentar si todos en algún momento, o si tienen permisos de edición en alguna aula virtual, si son docentes, tutores, por ahí quizás haya algún estudiante. Estamos visualizando entonces las opciones de edición del ambiente virtual en Moodle. Con la edición activada, para generar un foro, vamos a la opción, dentro de la sección donde queramos habilitar este foro, vamos a ir a la opción añadir una actividad o recurso. Ahí van a visualizar, bueno, todo el listado de actividades y recursos. Ustedes saben que los foros los van a encontrar en la parte de actividades, donde justamente encontramos todas aquellas herramientas que nos permiten la interacción, ¿sí? Entonces, en actividades buscamos y encontramos la opción foro. Cuando la seleccionamos, inmediatamente lo que vamos a visualizar son las opciones para configurar
este foro. Y las cuestiones generales a las que tenemos que atender para configurar el foro son, bueno, el nombre del foro, que acá, bueno, foro de consulta, foro de actividad, el nombre de la actividad, el tema en el que estamos trabajando o desarrollando, librado al criterio de cada uno. En general, conviene, si las actividades están numeradas, seguir un orden, o seguir siempre la misma forma de denominar o etiquetar esas actividades. También va a ordenar a los estudiantes para encontrar los tipos de actividades. A ver, un ejemplo, si a uno le ponemos actividad 1, y al otro foro le ponemos foro de preguntas sobre tal tema, y al otro foro lo denominamos intercambios, fíjense que ahí hay como 3 criterios distintos, que también va a dificultar o va a complejizar que los estudiantes puedan encontrar justamente dónde es el espacio que tienen que participar. Pero bueno, eso ya tiene que ver también con el diseño de la propuesta en general. En la descripción, en el nombre del foro colocamos entonces el nombre de la actividad. En la descripción vamos a colocar la consigna, es decir, todo lo que el estudiante tiene que desarrollar, pero también las pautas de participación. Por ejemplo, no se pueden repetir en tal aporte, deben citar necesariamente a 2 autores de las lecturas de la materia, se espera que hagan tal cuestión o tal otra, y las pautas de evaluación, que no necesariamente siempre las explicitamos, pero también es importante que los estudiantes sepan qué es lo que se va a estar mirando. Si la respuesta recupera aportes bibliográficos, si se observan reflexiones, la extensión, si está repitiendo quizás textualmente algo, entonces también podemos anticipar cuáles van a ser las pautas de evaluación y todo tipo de recomendaciones que queramos hacer para nuestros estudiantes. Esto de alguna manera sintetiza quizás algunas de las cuestiones que hemos ido charlando y que también surgieron a partir de sus preguntas. Bien, la opción muestra la descripción en la página del curso va a permitir que esta descripción se visualice también dentro del acceso al foro en el marco del relato del aula virtual, que en general no la seleccionamos, quizás en algunas oportunidades sí, porque justamente la idea es que el estudiante ingrese al foro y se apropie de esa consigna. Queremos que entre y lea esa consigna. Y acá vamos a elegir entonces el tipo de foro que vamos a estar generando para esa consigna que estamos proponiendo para nuestros estudiantes. Foro de uso general es el que está por defecto. Cada persona plantea un tema, debate sencillo. El foro estándar que se visualiza en formato de blog, que comentaba hoy. El foro de preguntas y respuestas. Y este foro de uso general, como les decía, que es el que está por defecto cuando ingresamos a editar la herramienta. Bueno, yo voy a elegir foro de debate sencillo. Bien, cuestiones que podemos configurar. La disponibilidad del foro, es decir, que podemos habilitar a partir de cuándo ese foro va a estar disponible o visible para los estudiantes, ¿sí? Si yo al foro lo creo y no marco ninguna fecha de entrega, el foro va a estar visible desde el momento en que yo lo cree, ¿sí? Esta herramienta me permite configurar a partir de cuándo va a estar visible esta actividad. Y también jugar con la fecha límite. Si yo habilito una fecha límite, los estudiantes pasada esa fecha límite no van a poder intervenir. Entonces acá también nosotros podemos marcar esos tiempos de entrega de las actividades que quizás muchas veces en los foros, realmente por desconocimiento, no lo configuramos. Entonces también nos pasa que cualquier estudiante que ingresa muy fuera de término a una actividad, participa o agrega su intervención quizás 2 meses después, totalmente fuera de contexto, cuando ya ese debate o esa discusión se terminó o no tiene sentido. Entonces quizás también es importante considerar esta configuración cuando estamos pensando en actividades que tienen un tiempo, una duración determinada. Bueno, en adjuntos y recuento de palabras vamos a encontrar dos configuraciones. En primer lugar, cuando se espera que el estudiante adjunte algún archivo en este espacio del foro, tenemos que modificar o elegir el tamaño máximo para ese archivo, ¿sí? En general nosotros recomendamos 50 megas como máximo para un archivo. Y fíjense
que por defecto está configurado para que el estudiante pueda configurar 9, pueda subir 9 archivos, lo cual es un exceso. Entonces acá, si vamos a permitir adjuntos, 1 o 2 sería una cantidad prudente. Y acá está el contador de palabras que les mostraba hoy en uno de los ejemplos. Podemos mostrar el número de palabras que nos permite hacer ese recuento, si estamos pensando quizá en una consigna, que los estudiantes tengan que ir prestando atención a cómo construyen sus respuestas. Bueno, hay otras opciones de configuración que en general las dejamos como están por defecto: la suscripción opcional, el bloqueo de las discusiones. No solemos tocar ni estas configuraciones, como están seteadas, es como habilita que funcionen correctamente, las hemos seteado al configurar los ambientes virtuales, así que no es necesario que estas configuraciones ustedes las editen. Salto entonces a calificaciones. Acá lo que podemos hacer es predeterminar en la configuración si este foro se va a calificar, o simplemente, por ejemplo, un foro de presentaciones, no necesariamente lo vamos a calificar. Pero, por ejemplo, en el curso de ingreso de la modalidad a distancia, es importantísimo que los alumnos la primera semana ingresen al aula y se presenten. Entonces, fíjense que ahí, por ejemplo, nosotros podríamos evaluar si el alumno participó o no participó, si cumplió la consigna o no cumplió la consigna, ¿sí? Entonces hay que ver también qué es lo que se espera que haga el estudiante y pensar si ese foro se va a calificar o no. La ventaja que tenemos cuando calificamos un foro que se propone como una actividad es que ustedes saben que luego lo van a encontrar en las calificaciones del curso. Entonces van a ahorrarse o van a evitar también el rastreo de quién ha participado o quién ha cumplido con una actividad determinada. Entonces, en calificaciones vamos a elegir calificación máxima cuando vamos a elegir alguna de las escalas que están configuradas en el ambiente virtual. Entonces ahí podemos elegir la escala, una escala o puntuación numérica. Por ejemplo, yo elijo una escala, actividades de cursado, entrega, entregó o no entregó. Bien. Y si hubiéramos configurado, por supuesto, una calificación numérica, nos solicita que configuremos la calificación para aprobar esa actividad. Bueno, y después hay otros ajustes que podemos hacer. El de mostrar en la página, que tiene que ver con que al finalizar la creación de este foro, el foro quede visible o quede oculto. Esta configuración es igual a todo el resto de las actividades y recursos de Moodle, que ya podemos dejarlo visible o oculto dentro del ambiente virtual. Y si estamos trabajando con grupos dentro del ambiente virtual, también podemos configurar un foro para un grupo determinado y que sea visible o no visible para los otros grupos. Finalmente, podemos también plantear algunas restricciones para el acceso a este tipo de actividad, que tienen que ver con la fecha, con las calificaciones, con los perfiles de usuarios, o también con una combinación de restricciones. En general, algunas de las restricciones más utilizadas tienen que ver con la fecha, ¿sí? Que es justamente para evitar que los estudiantes participen en este espacio en un momento en que no se espera que lo hagan, y también con la calificación. Cuando un estudiante logró una calificación específica, está atado a otra actividad, recién ahí puede visibilizar este espacio para participar. Sería un tema para otro taller, cómo calificar las actividades, no quisiera detenerme tanto en esto, pero sí enfatizar en la cuestión de que, bueno, guardamos los cambios y regresamos al curso, o cancelamos, cancelo y dejo de compartir esta pantalla. Sí quería quizás compartir brevemente la configuración de los foros, porque muchas veces también algunas cosas que se nos ocurren, que las ideamos y las pensamos, y no sabemos cómo darle forma después cuando vamos a editar ese recurso en el espacio del aula virtual. Así que bueno, importante pensar que se pueden setear las fechas en las que se espera que los estudiantes participen, que se puede calificar con distintos tipos de escalas numéricas o valoraciones cualitativas, esto es importante.
El tema de los adjuntos que se pueden pedir también, archivos que puedan entregar en el espacio de los foros. Y como les decía, también el contador de palabras es otra herramienta o recurso con el que también podemos jugar mucho cuando pensamos este tipo de actividades. Bueno, siento que los estoy apabullando un poco con algunas cuestiones. No sé si tienen por ahí alguna pregunta antes de pasar a revisar el tema de las tareas, que prometo que va a ser más breve. Yo Bueno. creo que fuiste muy clara. Bueno, gracias. Gracias. Apabullados no están, ya abordaste todos los temas, por ahí se quedaron pensando. Me parece que es eso. Bueno, gracias. Bueno, igual pueden ir dejando las preguntas o los comentarios que quieran hacer en el chat, también por ahí si quieren ir comentando algunas experiencias. Ustedes saben que este espacio de microtalleres, justamente la riqueza que tiene es el que nos enriquecemos de la experiencia, de los recorridos que los demás colegas pueden compartir, así que está buenísimo que puedan también ir compartiendo sus experiencias o lo que quieran comentar, es bienvenido. Bueno, vamos a ir cerrando un poquito. El otro tipo de actividades que habíamos seleccionado para el espacio de hoy era el de las tareas, que también es la vieja conocida tarea, es el recurso al que necesariamente en algún momento de nuestras actividades o de nuestro recorrido por los ambientes virtuales recurrimos, porque siempre en algún momento tenemos que solicitar que el alumno entregue algo. La actividad tarea en el espacio de Moodle se asemeja o quizás nos recuerda al trabajo práctico que le pedimos al alumno impreso, que nos entrega en mano y que nos llevamos para corregir, ¿sí? Que nos tomamos un tiempo, que esperamos que el alumno produzca o recupere algo y que nosotros nos llevamos a corregir. Ese sería el paralelismo que podemos establecer con la actividad de tareas, así como el de los foros. Hoy elegí varias comparaciones para representarlos. Creo que la tarea es justamente eso, el trabajo práctico que nosotros le pedimos quizás en forma presencial al estudiante, y que el estudiante tiene que producir en forma individual o en forma grupal a partir de distintas consignas de trabajo, que una vez que el alumno resuelve, las entrega. ¿Qué nos permite Moodle, básicamente? Moodle nos permite, bueno, además de todas estas recomendaciones que nos vamos a reiterar sobre el desarrollo de las consignas, la configuración de las fechas, ¿qué otra cosa comentamos hoy que nos puede servir? Los tipos de escala que podemos utilizar para calificar. Es importante, en función de las entregas, pensar qué tipos de entregas se están solicitando a los estudiantes, ¿sí? Es decir, el tipo de archivo, ¿qué le estoy pidiendo que me entregue? ¿Cuál es el entregable? ¿Qué va a producir el estudiante? ¿Y cómo yo lo voy a recibir? ¿En qué formato? Jugar, les decía, con las fechas, con los límites de las fechas. Las escalas y las formas de calificar, las restricciones que podemos pensar también para este tipo de actividad en el ambiente virtual, y esto me parece que quizás es lo más rico, lo más importante, los tipos de retroalimentación, también pensando en la comunicación y en el diálogo con los estudiantes, la retroalimentación que generamos a partir de esos trabajos que nos entregan nuestros estudiantes. Además está decir que no es lo mismo que yo califique un trabajo con aprobó o no aprobó, simplemente, que colocarle aprobó y hacer una devolución en función de lo que el estudiante produjo, recuperó, reflexionó, elaboró. Por supuesto también tiene que ver con las estrategias que nos damos los docentes, pero en el espacio del ambiente virtual, estas cuestiones de comunicación y de retroalimentación son muy visibles y son palpables entre los estudiantes, porque el estudiante está esperando quizás una devolución a eso que compartió, y muchas veces esa devolución puede llegar fuera de tiempo, ¿sí? O esa devolución no tiene la calidad que quizás amerita o que está esperando el estudiante. Entonces también acá yo hago el énfasis también en los tipos de devoluciones y cómo nos comunicamos con los estudiantes cuando hacemos esa retroalimentación o esa comunicación con los alumnos. Bueno, la saludo a María de los Ángeles que se está desconectando.
Bueno, para no quitarles más tiempo, brevemente les comparto entonces una síntesis de esto que estamos charlando en relación con las tareas. Si me esperan un segundito, ahí volvimos a la presentación, ¿verdad? Bueno, entonces, el potencial de la tarea es la producción, la entrega y la retroalimentación que podamos darles a nuestros estudiantes. Como les decía, es una actividad por excelencia recomendada para pautar entrega de trabajos que van a hacer los alumnos, que pueden ser en forma individual o en forma grupal. Es la forma de modalidad como la de un trabajo práctico, donde tiene que haber consignas claras para resolver y para entregar. Los formatos en los que podemos entregar estas consignas o estas actividades también son variados. Se pueden entregar documentos de texto, hojas de cálculo, imágenes, pero también podemos pedir otro tipo de entregas. Podemos pedir, por ejemplo, un enlace a un sitio determinado, que puede ser, por ejemplo, un enlace a un video en YouTube, donde el estudiante quizás haga una producción personal sobre un tema determinado. Puede ser un enlace a una plataforma externa también, como por ejemplo, no sé, si les pedimos una respuesta elaborada en audio, a una plataforma de almacenamiento de audios, como puede ser, por ejemplo, SoundCloud, ¿sí? No necesariamente pensar en que la entrega sea un archivo de texto de una extensión determinada, sino que también podemos jugar con distintos formatos y pedir entregas a los estudiantes en distintos tipos y formatos. La herramienta de Moodle de tareas permite que los docentes realicen comentarios y también suban archivos a esas devoluciones, y como decía hoy, diversas escalas para calificar los tipos de actividades que se proponen, que algo ya las vimos cuando vimos la configuración del espacio de los foros. Bueno, y finalmente creo que tengo algún ejemplo de tarea. Por supuesto que elegí una tarea que era un trabajo final, y justamente se esperaba el desarrollo luego del recorrido que los estudiantes realizaban, en este caso es un curso, la producción de una actividad final que implicaba elegir una de dos opciones determinadas, ¿sí? Y había distintas pautas de entrega. Por ejemplo, en este caso les pedíamos un archivo en formato PDF de una página de extensión. Fíjense que acá también estamos jugando un poco con la extensión de la actividad o del desarrollo de esa consigna. Cuando trabajan en grupos, la limitación que quizás tiene esta herramienta es que si el trabajo lo realizan a partir de un grupo que se establece de hecho entre estudiantes dentro del ambiente virtual, es necesariamente uno quien va a hacer la entrega, y los demás estudiantes, bueno, ahí tenemos la opción de pedir que todos los miembros del grupo entreguen el trabajo, o es uno de los estudiantes quien oficia de vocero, o suerte de vocero, y hace la entrega, y el docente ahí tiene que hacer esa devolución o calificación a cada uno de los participantes del grupo, si es que queremos que nos queden ordenadas las calificaciones dentro del espacio del aula virtual. Esta herramienta de tareas, fíjense, que nos permite visualizar en ese pantallazo que vemos cuando entramos a la tarea ya configurada, podemos ver la consigna de trabajo, y también podemos ver una síntesis de lo que va sucediendo, sin entrar necesariamente a ver el listado de los envíos. Podemos ver la cantidad de participantes del aula virtual, la cantidad de participantes que enviaron la actividad, si tenemos trabajos o actividades pendientes por calificar, ¿sí? Esto por ahí nos sirve cuando vamos calificando quizás de a poco, sobre todo cuando las entregas son numerosas. Visualizamos también en este pantallazo la fecha de entrega que configuramos como fecha esperable para que finalice la actividad. Y fíjense que acá, en este caso, tiempo restante se visualiza como tarea pendiente, porque en este caso la tarea no tenía configurada una fecha límite de cierre, es decir, había quedado abierta para que los estudiantes pudieran hacer las entregas fuera de tiempo sin que la bloquee, pero sí ya te marca que está fuera de tiempo. Yo ahora les muestro cómo se setea esto en las configuraciones de las tareas. Y bueno, y justamente para visualizar los envíos tenemos los dos botones, el de ver los envíos y el de calificar si queremos hacer una calificación rápida.
Bueno, me voy Perdón, a... Sí, perdón que te interrumpa. No, sí. no, ¿cómo entrar a esa pantalla? Esta pantalla, perdón, no veo quién habla, Dina, ¿no es cierto? Dina, sí. Dina, cuando vos creás la tarea y está ya visible para los estudiantes, y vos volvés a ingresar a esa tarea, la visualizás de esta manera. A ver, me voy a fijar si tengo algún ejemplo a mano para mostrarte en un ambiente que esté creado. Este, por ejemplo, es el ambiente de un curso. ¿Lo ven, no es cierto? Bueno, voy a desactivar edición acá, que la tengo activada en la plataforma. A ver, bueno, actividad final. Bueno, fíjense, bueno, esta es la estructura del curso, la presentación de la actividad final. Yo visualizo el nombre de la tarea, ¿sí? Actividad final, fecha de entrega, bueno, justo es el mismo ejemplo, mejor. Entonces, veo el nombre de la tarea, ingreso a través de ese enlace y ahí veo la consigna que yo configuré, ¿sí? Ahí ingreso, y ahí ya puedo ver toda esta síntesis que, como yo decía, es como un pantallazo de lo que está pasando. Habilité la tarea, le avisé a los alumnos, les hice los recordatorios, y yo puedo ir entrando para ver qué está sucediendo sin necesariamente ver cada una de las tareas enviadas. Ver todos los... Sí. Sí, te iba a decir, siempre con la pantalla de activación. No está activada acá la edición. No está activada la edición. Yo acá entré directamente, por eso yo la desactivé, fíjate. Yo la por eso desactivé. me llamó la atención, sí. No, está visible siempre. Si yo hago clic sobre ver todos los envíos, ahí sí. Ahí fíjense, bueno, acá justo estaba seleccionado por apellido, ahí vuelvo a configurar, veo todo el listado de los participantes que entregaron las actividades, ¿sí? Si vuelvo para atrás, voy a volver para atrás de esta manera, acá, porque no veo ahí está, el menú para navegar. Y si entro directamente a calificación, fíjense que veo ya la primera entrega para calificar, ¿sí? Hay como una diferencia en qué es lo que yo visualizo cuando ingreso de una manera u otra, ¿sí? Bueno, ahí fíjense, no quiero entrar porque son entregas personales de estudiantes, pero yo veo el archivo que subió el participante y también en esa misma pantalla puedo hacer la devolución de la actividad que la persona entregó, ¿sí? En ese caso. De todas maneras, desde el lugar donde ves todas las entregas también podés calificar. Sí, exacto. Bien. Puedo configurar la opción para calificar, para hacer la calificación rápida también. Ahora se los muestro. Ver todos los envíos. Voy al final, donde están todas las opciones. Bueno, está lento. Había muchos pero es lo que normalmente usábamos, o yo. Sí, esa totalmente. Bueno, pero no sabía cómo entrar a la otra. Sí. Me sirve el caso para mostrar también. Yo acá puedo filtrar. Al final de todo, ¿vieron las opciones? Yo puedo sin filtro, que es como estaba configurado, veo todo. Puedo dejar los no enviados, los enviados, los que requieren calificación, y también, si a algún estudiante yo le hubiera ampliado el plazo, también solamente puedo filtrar esos casos particulares, en el caso, por ejemplo, de los estudiantes que piden una prórroga para entregar una actividad. ¿Sí? Y los grupos también, Silvina, cuando hacen... También cuando son grupos separados. Bueno. Sí, en este ejemplo puntual no estaban separados en grupos, pero nos sirvió para ver todos los participantes. Y acá, fíjense, esta opción, que por defecto no está tildada. Ustedes fíjense que todas las herramientas de Moodle tienen una ayuda al costadito, que por ahí nos sirve mucho para saber más o menos qué es eso. Y acá tengo este recurso que es la calificación rápida. Si yo hago clic, me aparece una ventanita donde me describe para qué sirve esa opción, ¿sí? Entonces fíjense que esta calificación rápida nos permite asignar calificaciones directamente en la tabla de entregas. Si yo tildo, fíjense que lo que me apareció es acá
por ejemplo, en la primera entrega, directamente la escala para que yo califique ese trabajo y no paso a ver la entrega individual o personal, ¿sí? Voy directamente a ese tipo de calificación rápida. En este caso, por ejemplo, la consigna que nosotros les habíamos pedido a los docentes ameritaba, por supuesto, que hiciéramos una devolución detallada, porque les pedíamos un tipo de producción que tenía que ver con un recorrido en el ambiente virtual. Pero, por ejemplo, para el caso de alguien que no había entregado o no había cumplido la consigna, donde yo no tengo que detenerme a hacerme una devolución, la calificación rápida me sirve para ganar tiempo, ¿sí? En este caso, una persona que no entregó el trabajo final porque no hizo el curso, por ejemplo, yo lo puedo calificar directamente sin la necesidad de estar entrando uno por uno a ver los participantes que hicieron o no las entregas. Entonces, por ahí, algunas de estas herramientas nos hacen ganar tiempo de trabajo, volvemos otra vez a esta cuestión, que muchas veces, lógicamente, cuando tenemos 300 alumnos, 150 alumnos entregaron un trabajo, es mucho más difícil calificar uno por uno. Así que bueno, estoy diciendo un número excesivo, pero la idea es también ver cómo organizamos los tiempos de trabajo de los docentes. Bueno, les quiero mostrar rápidamente la configuración de la actividad, antes de ir cerrando el taller. Vuelvo a mi aula de prueba, que tengo acá creada. Entonces, de la misma manera que seleccionamos la opción para crear el foro, vamos a añadir una actividad o un recurso. Nuevamente, sabemos que la tarea es una actividad por excelencia, y la buscamos dentro del listado de actividades posibles para generar con los estudiantes. Está aquí debajo, la selecciono. Bueno, la configuración, ustedes van a ver que de la mayoría de las actividades, no quiero generalizar, pero la mayoría de las actividades tienen algunas cuestiones que son generales. Cada actividad requiere tener necesariamente un nombre. Bueno, tarea, actividad final, la consigna de trabajo también, acá enfatizamos en que sean consignas lo suficientemente claras, pertinentes, posibles a realizar en los tiempos que pensemos, que tengan todas las orientaciones y ayudas que los estudiantes requieran, derivar a lecturas determinadas, clarificar cuáles son las pautas de trabajo, cuáles van a ser las pautas de evaluación y las pautas de entrega. Esto lo de evaluación y entrega, es decir, qué se espera que el estudiante presente. No es lo mismo dejar librado al azar que especificar. Tenés que entregar un archivo en PDF de 2 páginas de extensión, con carátula y bibliografía, a que no les digamos nada, ¿sí? Entonces, bueno, especificar qué es lo que se espera que el estudiante realice. Podemos elegir que esta descripción esté visible en la página del curso o no, por defecto la dejamos que no, y también podemos adjuntar archivos a esta tarea que necesariamente el estudiante debe descargar o debe visionar para realizar esa actividad que se está esperando que se realice. Por ejemplo, a partir de la lectura de un texto determinado, realizar una presentación en formato infográfico sobre el tema determinado, ¿sí? Entonces ahí adjuntamos los archivos que consideramos que el estudiante va a requerir para realizar esa actividad. Bien. Configurar la disponibilidad, esta es la cuestión que comentaba hoy, que es importantísima cuando estamos configurando una tarea, configurar el tiempo. Permitir las entregas desde nos muestra la fecha a partir de la cual va a estar disponible en el ambiente virtual esta actividad para que los estudiantes la vean y realicen entregas. Estas dos cosas, visualizar y realizar entregas. La fecha de entrega, si nosotros no habilitamos una fecha de entrega, ¿sí? De tilde, la actividad va a quedar abierta al infinito, hasta que el aula se dé de baja dentro de, no sé, 4 años. Queda abierta siempre. Es importante que nosotros configuremos o podamos pensar en esto, porque esto también organiza las actividades que pautamos dentro del ambiente virtual. Es decir, para una actividad final damos, no sé, pautamos una entrega dentro de 15 días. Tenemos que anticipar los docentes si vamos a dar, por ejemplo, una prórroga para esa entrega. ¿Cuántos días les vamos a dar de prórroga? ¿Fue suficiente el tiempo que les dimos para realizar esa entrega? Entonces,
fíjense que esta cuestión, que es una cuestión técnica, meramente técnica, también nos invita a pensar estas otras cuestiones que son del orden de lo pedagógico, ¿sí? El estudiante, qué tipos de recorridos, lecturas o reflexiones puede realizar en ese tiempo determinado. Cuando configuramos la fecha de entrega, el sistema no nos va a permitir, por supuesto, poner fechas que sean fechas pasadas, ¿sí? Nos va a marcar un error cuando intentemos guardar, recién al final, cuando intentemos guardar la actividad, nos va a decir que hay un error en la configuración. Entonces siempre prestar atención a la fecha de entrega que se configura. La fecha límite, hay que tener clara la diferencia, la fecha límite, como su nombre lo indica, limita las entregas. La fecha límite puede ser igual a la fecha de entrega, ¿sí? Yo puedo configurar que la fecha de entrega es el 20 y después del 20 nadie puede subir una tarea, ¿sí? Lo que hace la fecha límite es bloquear las entregas. Las bloquea, nadie puede subir una entrega. Puede ser coincidente con la fecha de entrega, es decir, les puse esa fecha y no hay prórroga, no hay nada, o puede ser posterior. Y ahí ya estamos pensando quizás en términos, como les decía, de una prórroga para la entrega de la actividad. Por ejemplo, acá les dejo una prórroga de 11 días, ¿sí? Luego de esos 11 días, el estudiante ya no puede subir su tarea. ¿Qué pasa con el estudiante que entrega el 21 de octubre? Esa tarea está fuera de la fecha de entrega, pero dentro de la fecha límite. Está permitido que la entregue. Nosotros lo vamos a visualizar en rojo, un aviso que va a decir, bueno, por supuesto, vemos la fecha de la entrega y va a decir que está entregada fuera de término, ¿sí? Pero el estudiante puede o cuenta con ese tiempo para realizar las entregas. Hay que tener muy clara la diferencia entre esto de las fechas de entrega y fecha límite, porque es una de las principales configuraciones que generan quizás conflictos o problemas en el funcionamiento de las tareas. Y los estudiantes nos dicen, ay, profesora, no puedo subir la tarea, pero estoy dentro de la fecha, y bueno, tiene que ver con esto de la fecha límite y la fecha de entrega. Así que bueno, por ahí la recomendación que hacemos siempre es prestar atención a esto, y bueno, es una herramienta que nos sirve muchísimo para organizar los tiempos de trabajo dentro del ambiente virtual. Y después también está este seteo de fechas que nos permite recordarnos, calificar en un momento determinado. Pero esto simplemente es un recordatorio para el docente, no afecta las tareas ni la entrega de los estudiantes. Bien, rápidamente les muestro, a diferencia del foro, porque quizás las otras configuraciones ya las vimos, los tipos de entrega que se admiten dentro de la actividad tarea. Van a ver que aparecen 3 tipos distintos. GeoGebra, que bueno, que es justamente uno de los plugins que estamos instalando por estos días. Van a ver que estamos justamente actualizando los ambientes de las unidades académicas. Se pueden pedir tipos de entrega de GeoGebra, archivos o textos en línea. La diferencia entre los archivos enviados y los textos en línea es que justamente los archivos, el estudiante tiene que subir necesariamente un archivo en un formato determinado, y el texto en línea permite que el estudiante escriba dentro de un cuadro muy similar a este cuadro que tenemos nosotros para la descripción de la tarea. Es decir, que la tarea se entrega directamente dentro de la propia actividad. No es una entrega como tal, sino una producción dentro de ese espacio. Un archivo y un texto en línea. Podemos tildar las 3 opciones, los 3 tipos de entrega, si fuera necesario que el estudiante ingrese un texto, envíe un archivo y también realice una actividad de GeoGebra. Y también tenemos la posibilidad de no pedir ninguna entrega, ¿sí? De no pedir ninguna entrega. ¿Qué pasa con esta configuración cuando no marcamos nada? Lo que obtenemos, o sea, no les estamos pidiendo nada a los estudiantes, básicamente. Lo que se genera cuando vamos a esta opción es un listado de todos los estudiantes del aula, que quizás a nosotros nos sirva para cargar una calificación de una actividad que esté en otra plataforma o en otro sitio. Por ejemplo, realizamos una actividad en un recurso en línea como es Padlet, por ejemplo. Ustedes saben que Padlet es un muro colaborativo que me permite intervenir, compartir
en diferentes formatos, pero yo no puedo calificar una actividad en Padlet, porque esa calificación no se va a replicar dentro del ambiente virtual. Entonces, fíjense que esta opción que tiene la configuración de las tareas nos permite generar un listado de estudiantes para que yo pueda calificar una actividad que no necesariamente se realizó a través de esta actividad tarea de Moodle, ¿sí? Entonces, quizás es una funcionalidad que también nos puede servir mucho y que la podemos aprovechar mucho cuando queremos, como decía hoy, mantener todas las calificaciones dentro del espacio del ambiente virtual. Bueno, yo voy a tildar archivos enviados. Fíjense nuevamente acá la recomendación que hacemos también, que tiene que ver con el funcionamiento de la plataforma. Setear el número máximo de archivos que les solicitamos a los estudiantes. 20 es un número excesivo. Y el tamaño máximo de las entregas, que en general no debería ser superior a 50 megas. El tipo de archivos aceptados, por defecto, fíjense que no aparece ninguno, se aceptaría cualquier tipo de archivo si yo no selecciono ninguno, pero si yo voy a este botón elegir, me permite visualizar todos los tipos de archivo permitidos para realizar las entregas por parte de los estudiantes, ¿sí? Entonces, bueno, si vamos a recurrir a esta herramienta, ser también cuidadosos y anticipar a los estudiantes cuáles van a ser los tipos de archivos que van a poder subir, porque quizá el estudiante está produciendo, por ejemplo, un documento ahí estoy mirando, en TXT, y ese tipo de archivo no está dentro de los archivos sugeridos o recomendados para subir. Entonces quizás, salvo algunos trabajos muy específicos, por supuesto, también depende de la disciplina, de los tipos de producciones que realizan los alumnos, quizás no es necesario seleccionar ningún tipo de archivo específico y que la entrega sea amplia o libre y que sea el estudiante quien seleccione, o quizás también anticiparlo dentro de la consigna. Bien. Los tipos de retroalimentación, fíjense que por defecto está tildado en comentarios de retroalimentación, y es la configuración que desde el centro recomendamos por una cuestión del funcionamiento de la plataforma, también para no sobrecargar la plataforma con archivos que quizás sean innecesarios. Los comentarios de retroalimentación son los que nos permiten que yo dentro del espacio de la entrega del estudiante realice o pegue, puedo hacerlo en otro lugar y pegar, copiar y pegar, un texto, un pequeño texto, o más extenso si quiero, para hacerle la devolución a los estudiantes en función de lo producido. Esta quizás, si bien ustedes ven que hay otros tipos de retroalimentación, es la que nosotros en general recomendamos que se utilice, justamente les decía, por una cuestión del funcionamiento y de los recursos en función del espacio de la plataforma. Y bueno, y también podemos habilitar los comentarios en línea para retroalimentar las actividades de los estudiantes. La configuración de las entregas, por defecto, está configurado para que el estudiante entregue su trabajo, haga clic en aceptar y el trabajo se suba. Si ustedes han usado quizás otras versiones de Moodle, no necesariamente de la universidad, van a ver que se puede configurar un botón, es que es como un doble botón, que requiere que el alumno confirme ese envío. Nosotros en general no lo recomendamos, porque lo que suele pasar es que el alumno sube el archivo, pero finalmente no confirma la entrega. Entonces, a veces puede pasar que la actividad quede sin entregar. Entonces, la recomendación que hacemos en relación con la configuración de la entrega es que queden las configuraciones que están por defecto en la plataforma. Configuraciones de entregas por grupos, si los hubiera dentro del ambiente virtual. Esto se refiere a los grupos del aula, no a grupos particulares de trabajo que hubieran armado los estudiantes. Esto si el aula está dividida en grupos. Bueno, las configuraciones que tienen que ver con los avisos, cuando son calificadas las tareas, por defecto está cliqueado como sí para que se notifique al estudiante cuando es evaluada la actividad. Y la calificación, fíjense que es similar a la calificación del foro que estuvimos mirando hoy. Puedo elegir calificar
ninguna, la escala o la escala numérica. Bueno, y después los otros ajustes de la tarea que son similares a los que vimos en la actividad foro, por lo tanto no me voy a detener en esa configuración. Bueno, dejo de compartir porque ahora sí, para ir quizás habilitando el espacio para las preguntas, si tienen preguntas o si tienen algún comentario. Veo que por ahí algunos docentes tuvieron ya que retirarse. La idea no era extendernos tanto, pero bueno, son temas que también invitan a proponer recorridos, porque de hecho, si entramos a mirar la configuración paso a paso, podríamos estar un taller entero viendo cómo se configura una calificación o una rúbrica o una entrega determinada, pero bueno, la invitación era también quizás pensar los sentidos con los que proponemos estos tipos de actividades en los ambientes virtuales. Así que bueno, si quieren comentar algo, compartir alguna experiencia o alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí. Viste que al momento de calificar, hay cuando te muestra a todos los estudiantes, el listado de estudiantes, vos podés hacer comentarios y podés hacer retroalimentación. Es como que hay dos lugares donde vos podés escribir como la devolución. El tema es que no sé, o no tengo muy claro cuándo usar una y cuándo usar la otra. Bueno, ahí también depende del tipo de retroalimentación depende del tipo de producción que realizaron los estudiantes, tal vez vaya la retroalimentación que nosotros vamos a generar. Si es una producción, se me ocurre una consigna escrita, ¿qué tipo de devoluciones hacemos? Ahí marcamos algunas cuestiones que tienen que ver con si cumplió la consigna, si era pertinente, la extensión del trabajo. Quizás ahí con un texto en línea dentro de ese cuadro que mostramos hoy, es suficiente. Quizás algunos otros trabajos impliquen otro tipo de retroalimentaciones. No sé, por ahí, ¿en qué caso estás pensando como para tener mejor idea? Yo, por ejemplo, hicimos un trabajo donde tenían que entregar tareas y algunas requerían revisión o adecuación. Entonces, yo usaba para la calificación final lo que era la retroalimentación, el box de retroalimentación. Y para hacerle las observaciones y las correcciones usaba el de comentarios. No sé si lo estaba usando bien, pero bueno, era lo que se me ocurrió en ese momento. Bueno, sí, bueno, pero también es una forma de apropiarse de la funcionalidad de la tarea. Vamos a ir a uno de los ejemplos que yo tenía hoy visibles para ver un poco mejor en vivo de lo que estamos hablando. Déjenme un segundito que busco el acceso a una de las aulas donde haya entregas en actividades y ya se los... Y por ahí también lo que me perdía es que podía entrar por distintos lugares, entonces la forma en que me presentaba las cosas era diferente. Bueno, por ahí hacía... Gabriela, fíjate, esa forma que yo mostré hoy de entrar desde la tarea y ver todos los envíos, es una forma bastante ordenada, porque nos sirve para ir viendo cuántas entregas hay. También nosotros nos organizamos nuestros propios tiempos, porque sabemos que no disponemos de mucho tiempo y también hay que ver cuántos estudiantes son los que están entregando trabajos o participando en el aula virtual. Ustedes vieron hoy que en esa tarea que yo mostré había unos 50 participantes y en esa actividad había unas 20 entregas, por ejemplo. Pero no es lo mismo ver solamente las 20 entregas que ver una por una, ¿sí? O ver todo el listado total donde yo tengo que ingresar. Se los muestro nuevamente. Esa forma de visualizar, como vos mostraste, que te hace un resumen yo la usaba mucho para las evaluaciones, cuando estábamos en pandemia, para ver cuántos habían entrado, si habían entrado en tiempo, que al activar el cuestionario, yo veía si los chicos habían entrado, que estaban bien de una forma rápida. Sí, por supuesto, es una manera rápida de ver qué está sucediendo en el ambiente virtual. Claro. Bueno, ahí vuelvo a entrar, díganme si por las dudas no se visualiza. Sí, se ve. Bueno, entonces les decía, veo la consigna, ver todos los envíos. Ver todos los envíos. Entonces acá, bueno. ¿Ves que ahí? Acá yo puedo, esto es para descargar las entregas, ¿sí? Es una opción para descargar las entregas. Si yo quiero descargarme las entregas
guardármelas en una carpeta, llevármelas, por ejemplo, en un pen y verlas en otro lugar y no necesariamente entrar en línea al ambiente virtual. Me sirve para eso. Es otra cosa. Yo acá puedo descargar las entregas y llevármelas a otro lado. Las puedo leer y después hago las devoluciones. Bien, yo entonces, fíjense, bueno, veo todo el listado, acá está marcada la opción de calificación rápida. La calificación rápida es la que me deja poner la calificación directamente y no hacer más nada que guardar o confirmar esa calificación. Lo voy a destildar, ¿sí? Destildo calificación rápida, así puedo ver las entregas. Bueno, por ejemplo, yo acá tengo una entrega, bueno, es una docente que no hizo el curso, pero que quedó matriculada hasta el final. En rojo, les decía hoy yo, aparece visible el tiempo en el que está trazada la entrega. ¿Se acuerdan hoy que les decía cuando no hay una fecha límite? Me sigue mostrando hasta cuánto tiempo está trazada la entrega. Yo puedo entrar por editar, calificación, evitar cambios en la entrega, editar la entrega o ampliar el plazo. Esto opera directamente sobre la entrega que hace la persona. ¿Qué quiere decir? Le puedo extender el plazo a un alumno, le puedo editar, es la configuración general, o también le puedo dar más tiempo para que el alumno entregue. Entonces esto opera sobre la entrega. Este botón de calificación es el que me va a llevar a calificar la entrega. Este es el cuadro donde vos te encontrabas, por lo que comentabas. Bien. Claro. Y los comentarios de la retroalimentación los hacías acá. Ahí, claro. Acá. Este es el espacio, justamente, que comentábamos hoy, que nosotros recomendábamos que se utilice para hacer las devoluciones a los estudiantes. Es una devolución que yo puedo escribir en este cuadro, ¿sí? Yo puedo escribir directamente y editarla con este editor. Puedo trabajar quizás en otro archivo, copiar y pegarla. Yo, por ejemplo, hago eso. Yo redacto en otro documento y luego lo pego, ¿sí? Esta es una forma de calificar. Y aquí le pongo la calificación, cumple o no cumple la consigna. Hay una opción que es comentarios, que se visualiza arriba de la opción calificación, que ahora no está visible, porque no estaba configurada en esta tarea. Que cuando, ustedes no sé si recuerdan, cuando yo estaba configurando los tipos de retroalimentación, había una que dice comentarios, que cuando yo la tildo, me deja que la persona ponga comentarios en este espacio. A ver, voy a ver si puedo editar los ajustes de esta actividad para mostrarles. Igual es una actividad que se realizó ya hace un tiempo, así que no hay problemas. Bueno, fíjense que acá está la consigna, la fecha límite. Como ven, no tenía fecha límite, por lo tanto, estaban permitidos tipos de retroalimentación. Comentario en línea estaba marcado para no, por eso no me habilitó esos comentarios. Entonces ahí yo lo que hago es cambiar así. Claro. Ahí. Sí, es cuestiones de configuración, ¿no? Exacto. Es cuestión de configurar qué es lo que yo quiero hacer cuando hago esas devoluciones. Claro. Guardo los cambios. En este caso, perdón, recordamos que Silvina está editando una Flor. tarea en la cual nosotros no solicitábamos ninguna entrega, ¿sí? Claro. Muchas veces, y por ahí también el tema de los comentarios, está bueno utilizarlo cuando pedimos un archivo, y a lo mejor el estudiante sobre ese archivo quiere hacer alguna aclaración de cómo está consignada la información, o qué criterio tomó para algo, y entonces ahí es una buena estrategia habilitar los comentarios. Pero si no, por ahí lo que hacemos con los comentarios es duplicar una vía de contacto, que en realidad los comentarios después, fíjense ahora cómo los va a mostrar Silvina, se muestran colapsados, se muestran chiquititos. Exactamente, y lo que puede pasar con los comentarios es que se pierdan. Además, la opción comentarios también habilita que los estudiantes comenten. Entonces, a veces, los estudiantes, y esto seguramente les debe haber pasado porque es muy común, los estudiantes nos hacen preguntas sobre la consigna de la tarea en el espacio del comentario.
Entonces, bueno, fíjense, yo acá edité la misma actividad que les estaba mostrando recién, tenía el espacio para calificar, los comentarios de la retroalimentación, y acá se habilitó la opción del comentario. Fíjense, como decía Flor, está colapsado el cuadro, y el editor no tiene básicamente un editor, yo solamente puedo escribir el comentario que se ve muy chiquito, y si yo lo guardo, fíjense cómo se visualiza finalmente. Entonces, el estudiante, acá se puede generar una charla innecesaria o una charla que no corresponda que se genere en este espacio. Puede suceder que nos perdamos una intervención porque no le prestamos atención al comentario, o que el alumno no le preste atención a ese comentario, o que el alumno, como les decía, haga una intervención que no corresponda que realice en la parte del comentario. Que entregue la tarea en el comentario, nos ha pasado que copian un texto sin ningún tipo de formato en el comentario. Entonces por ahí hay que tener quizás en claro con qué sentido habilitaríamos esa opción de los comentarios. A ver, es una herramienta que sirve cuando la usamos bien, pero quizás hay que pensar cuáles son esos buenos usos para esa herramienta, porque quizás a veces lo que hagan, como decía Flor, es generar un poco de ruido. A mí particularmente me parece que los comentarios se ven tan chiquitos en el espacio de cuando uno ingresa a la devolución, que generalmente tienden a perderse. No se les presta atención a ese comentario. Yo lo voy a eliminar porque era una actividad a esta. Bueno. Sí, es cierto lo que vos decís. Yo terminé teniendo una charla con los estudiantes ahí en ese lugar. Sí. Por eso lo usaba para hacerle los comentarios, los chicos me respondían y después al final le hacía la devolución en el otro cuadro, pero claro. Sí, justamente, porque no está claro tampoco el sentido y el hecho de que habilite, que también los estudiantes intervengan y el docente responda, se hace como un chat dentro del espacio de la devolución de la tarea, entonces ahí tampoco está muy claro cuál es el sentido que va a tener ese espacio de los comentarios. Entonces, bueno, yo creo que también la forma en la que se visualiza no es muy amigable, si se quiere, para decirlo de alguna manera. Entonces ahí recomendamos usar quizás el cuadro de las retroalimentaciones, donde yo puedo colocar todo un texto completo, que puedo editar también el formato, que puedo agregar enlaces, que puedo subir archivos, que puedo hacer otro tipo de devoluciones más enriquecidas, que lo que quizás me limita ese cuadrito de los comentarios. Bueno. Sí, a mí en ese momento me sirvió porque era una actividad donde los chicos tenían mis pedidos eran que le cambie un color o que le suba una imagen o cosas así, entonces fue funcional en ese momento, pero es cierto lo que vos decís. Sí, bueno, también es cuestión de ir probando cuáles son las mejores alternativas. Siempre nosotros decimos que hay que jugar un poquito con esas configuraciones y también capitalizar los aprendizajes que vamos ganando con las experiencias que tenemos. Ahora, Gabriela, vos ya sabés que quizás la próxima, bueno, vas a ver si lo habilitás al cuadro de los comentarios, a ver, necesito que los alumnos hagan algún comentario, me sirve, me suma, y quizás, bueno, evaluar en algunos tipos de actividades quizás sí sea de utilidad, y bueno, y en algunos haga un poco de ruido o se superponga con otros espacios que están habilitados para el intercambio. Es cuestión también de ir probando las distintas posibilidades. Es que sinceramente, la primera vez que lo uso, cuando lo usé, no vi todas las posibilidades de seteo que hay, y bueno, hice lo que pude y lo que mejor me salió. No, y está perfecto, pero también en ese mismo sentido es que podemos pensar ahora en enriquecer todos esos aprendizajes que ganamos, o sea, estamos, y sí, estamos en un momento en que justamente estamos afinando esas estrategias, eligiendo cuáles son las mejores estrategias, los mejores recursos, y por eso también es la idea de estos microtalleres, y ustedes fíjense, yo no me detuve a mostrar en forma extenuante todas las opciones de la configuración, porque la invitación básicamente es a pensar cómo mejoramos lo que ya sabemos hacer. Entonces, bueno, esa es la idea que tenemos quizás en este espacio de los talleres. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario, yo veo que ya estamos
más o menos en 2 horas, me habían dicho 1 hora, Florencia, nos pasamos un poquito, pero 1 hora y media, dijimos, más o menos. Gastón quería hablar. A mí me gustaría hacer una pregunta respecto a esas tareas que no entregan a los estudiantes. ¿La estrategia sería usarla, por ejemplo, para un espacio de intercambio síncrono o algo que pase fuera del aula virtual que vos querés utilizar en la planilla final de calificaciones, ¿no? Algo así. Gastón, vos te referís cuando generamos una tarea que no requiere ninguna entrega y que solo es un listado de estudiantes. Bueno, ahí hay variadas posibilidades, porque, por ejemplo, la querés usar para registrar una actividad que se hizo en un encuentro sincrónico, donde, no sé, los estudiantes tenían que compartir sus presentaciones. Un coloquio que se realizó en forma presencial en el aula virtual, pero vos te comprometiste a entregar las calificaciones a los estudiantes en un único espacio. El espacio del aula virtual es el espacio ideal para hacer esas devoluciones. Por ejemplo, comento rápidamente, con Florencia, en el seminario en el que participamos, la actividad final, los invitamos a los alumnos a un coloquio. El coloquio es oral, por videoconferencia, y la devolución de la calificación y las devoluciones que les hacemos a los estudiantes, con algunas aclaraciones, los hacemos a través de este espacio de tarea. Generamos un listado de estudiantes, y a cada uno le colocamos la calificación que obtuvo en ese coloquio, con algunas recomendaciones que les dejamos para que se lleven también como retroalimentación de esa actividad realizada. Hoy yo di otro ejemplo, una actividad, por ejemplo, que se realiza en Padlet, que es un muro colaborativo, que si bien yo lo puedo embeber o incrustar, lo puedo insertar dentro del relato de mi aula virtual, no lo puedo calificar con una herramienta de Moodle. Entonces también me serviría como una estrategia para registrar las participaciones o las calificaciones de los estudiantes. Y así, con los tipos de actividades, recursos o herramientas que se te ocurran utilizar en el marco de tus prácticas. O sea, lo podemos utilizar, por ejemplo, también para informar las notas finales de la materia después de un examen, o después de una actividad final que no necesariamente se realizó en el aula virtual, o cuando los alumnos promocionaron la asignatura, registramos las calificaciones dentro de ese espacio. Sabemos que lo que esto hace es recentrar toda la información de los recorridos de los estudiantes, entonces yo voy al calificador y voy a encontrar todas las notas de los alumnos, y eso también a los alumnos les sirve muchísimo para organizar sus itinerarios de aprendizaje, que básicamente es lo que también, en la otra cosa que estamos pensando, que son nuestros sujetos, como decía hoy yo. Estamos también pensando en que accedan a la información de la manera más ordenada, más clara y más segura posible. El aula virtual siempre es un sitio donde se pueden resguardar toda esa información, las calificaciones, las devoluciones, y es un sitio de consulta que está siempre disponible. Entonces, bueno, de ahí la riqueza por ahí de esta estrategia. Sería un sitio para guardar una calificación numérica, Sí, por ejemplo, sí, pero sí. porque si no podrías usar la asistencia. Que Sí, también, sí, estábamos hablando de las calificaciones. De puntualmente. calificación. Sí. Para calificar una actividad, el seminario, la materia, el curso, para guardar calificaciones. Un registro de calificaciones. Donde no se espera una entrega, como decía hoy, que es los ejemplos que habíamos visto. Bueno, saludamos a María también, que se está despidiendo. No sé si hay algún otro comentario o alguna consulta. Bueno, Vera está compartiendo en el espacio del chat. Bueno, les comparto lo último. Aclaramos, perdón Silvia, aprovecho sí, también sí. para Solamente aclarar para la gente que ve la grabación, que cada microtaller tiene un enlace de inscripción en particular. No es que te inscribís a uno y ya quedaste inscripto a todos. Así que por ahí está bueno refrescar que en la nota publicada en el portal de UNL Virtual está disponible el enlace de inscripción puntual para cada uno de los microtalleres que vienen. Gracias, Silvi. Bueno, gracias a todos. Les dejo ahí en pantalla las redes sociales de UNL Virtual, mi Twitter también, los invito a compartir. Suelo compartir cuestiones relacionadas con la enseñanza, el aprendizaje en ambientes virtuales, así que
está buenísimo que nos sigamos mutuamente, los invito, por ahí en el caso de los profesores y colegas que usen alguna de estas redes sociales. Sí, y queda la invitación para la semana que viene, que está el microtaller a cargo de otra de las coordinadoras, Mercedes Nicolini, que va a trabajar sobre análisis de casos y propuestas de experiencia transmedia en educación, así que bueno, nos vemos ahí. Hasta luego y gracias por sumarse. Gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Gracias.